Angela Gianelli es curadora en el Museo Histórico de la ciudad de Frankfurt y ella está en cargo de los proyectos y las exhibiciones participativas en los cuales la población de Frankfurt participa. Gottfried Kössler trabaja para el Instituto Fritz Bauer, que se ocupa del Holocausto, y él también es pedagogo. ¿Habe ich alles? Ja, so ungefähr. La exhibición del robo legalizado lleva 16 años paseando por el departamento de Hessen en Alemania. Se presentan objetos que la población ha traído ha traído, y en parte son objetos pequeños que tienen que ver con el Holocausto. Pueden ser cosas pequeñas, pero también han sido casas enteras en las que se explica cómo fueron robadas o casas. Quiero decir, judíos les quitaron sus propiedades y estas propiedades pasaron a formar parte de otras personas, y todas estas historias, muchas en papeles, en documentos, forman parte de esta exhibición Robo Legalizado. Dice Angela que cómo se da uno cuenta que un objeto puede ser uno de estos objetos difíciles. Schwierige Dinge quiere decir cosas difíciles, que fue un proyecto de Angela Gianelli en el que invitó a la población a traer objetos aquí al museo, a entregar objetos. Entonces dice ella que muchas veces estas cosas o estos objetos tienen, se oyen comentarios en la familia de la proveniencia o Versteigerungsmarken. Algunos objetos tienen sellos o como estampillas en las que se sabe que fueron un remate. En un remate, correcto, que fueron rematados. Tienen señal de que fueron rematados, sí. Hay una tercera manera en la cual, una tercera proveniencia de los objetos de esta exhibición Robo Legalizado, y además fue una iniciativa del Ministerio de Finanzas del departamento de Hessen. Entonces era cómo el Estado robó a los judíos. Y en estos documentos se puede ver o se habla de estas familias que desaparecieron o que entregaron tuvieron que entregar sus propiedades, sus objetos, y el Ministerio de Hessen de Finanzas fue el que inició también este proyecto para mostrar cómo había sido el robo legal por parte del Estado. Genau, okay. Gottfried Kössler dice que el Ministerio de Finanzas está a cargo de observar y mirar cómo es la situación económica de los ciudadanos. Esa es la tarea del Ministerio de Finanzas aquí. Y durante el nacionalsocialismo, entonces, lo que se hacía o lo que se hizo especialmente con la población judía era que tenían que venir a la oficina, especialmente si querían salir de Alemania, a declarar todas sus pertenencias, y lo que esta oficina hacía era imponerles un impuesto enorme. Entonces, y se les daba cobrarle un impuesto enorme, y a la población a los judíos se les daba entonces una muy pequeña suma por sus pertenencias. A finales de fin de cuentas era muy pequeño muy poco dinero el que ellos recibían, y al final esto fue aumentando o empeorando, digámoslo así, y hubo momentos en los que la oficina de finanzas también iba a las casas y decomisaba objetos de las familias o de los hogares. Okay. ¿Cuál es el tema ético? ¿De quién es? Quizás estos objetos no son objetos de gran valor, son domésticos. ¿Qué pasa con los objetos de valor?
arte, y específicamente ustedes hacen un plano de Frankfurt, donde aparecen las casas, que hoy algunas no están, otras están. ¿Qué pasó con esas propiedades? En este margen de la exhibición del robo legalizado, hubo un proyecto participativo que se llamaba Stadtlabor, Laboratorio de la Ciudad, digámoslo así, en el que, en este caso, una mujer que se llama Barbara Dankert tenía como tarea hacer una lista o trabajar la lista de los inmuebles arizados. Eran inmuebles que habían sido de dueños judíos y que los nacionalsocialistas los apropiaron y los arizaron, quiere decir los robaron. Y esta mujer, Barbara Dankert, trabajó la lista de Adolf Mirsch. Adolf Mirsch era un alemán que cuya tarea o cuyo trabajo fue hacer una lista de los inmuebles que eran judíos y que habían sido arizados, y esta lista se hizo cuando llegaron aquí los aliados, las fuerzas aliadas aquí en Frankfurt fueron los estadounidenses, y esta lista, dice Angela, hasta hoy nunca fue trabajada científicamente o analizada, nunca fue evaluada. Entonces lo que hizo esta señora fue analizar esta lista o trabajar esta lista, pero los inmuebles que se ven en este mapa son solamente los inmuebles que el Estado robó. Hay muchísimos inmuebles más de los que no se sabe qué pasó con ellos porque no lo hizo el Estado, no está documentado, pero deben haber sido muchísimos más. O sea, en esta exhibición se veía solamente los inmuebles que habían sido robados por el Estado. ¿Sí? Uh-huh. ¿Cuál fue el grado de participación del pueblo, de la gente común? Ahí hablan que también la gente del pueblo tenía algún tipo de participación en esos remates. ¿Cuál fue el grado de racismo de la propia población alemana? Remates, sí. Dice Gottfried Kössler que el interés en estos remates era enorme. Si era en un pueblito, por ejemplo, una familia judía había tenido que irse o había huido, entonces los objetos de esta familia se remataban, y para los vecinos era una oportunidad de conseguir esto a un bajo precio, y se remataban los animales, se remataba el instrumentario que se necesitaba para trabajar para la agricultura, y entonces el interés en la población campesina era enorme en estos remates. En las ciudades, das war Nummer 1, Nummer 2 waren, dice Gottfried, los remates eran de gran importancia porque muchos ciudadanos habían perdido sus propiedades a raíz de las bombas, habían perdido sus casas, sus muebles, las sillas, camas, todo. Entonces estos remates servían para ellos poder volver a adquirir muebles para poder vivir. Y un tercer grupo que se interesaba mucho en estos remates y que sacó provecho de esto fueron los mismos museos, que adquirían así, podían aumentar así sus colecciones, incluso artísticas, cuadros, de objetos de plata, etc. Ach so, stimmt. Ja, richtig. Angela dice, la historia del nacionalsocialismo en Alemania todavía no se ha analizado, todavía no es aufgearbeitet. No hemos terminado con esta parte de la historia, digámoslo así. Entonces lo que ella quiere es acercarse a este tema por medio de los objetos, de las cosas, preguntarle a la población, ¿dónde están estas cosas que se le quitaron a los judíos? ¿Qué hubo de ellas? ¿Qué pasó con ellas? ¿Dónde están? Y las personas que tengan interés en descubrir o analizar o buscar, encontrar la proveniencia de sus propios objetos, esa es la gente que ella quiere alcanzar, o que quiere tocar con esta pregunta. Y dice que hoy
en un tiempo en el que vuelven a presentarse movimientos bastante derechistas en Alemania, es bastante importante, o es importante sensibilizar a la población para que vean y no olviden qué pasó. Dice Gottfried Köstler que es importante, con esta exhibición, es importante demostrar cómo las personas que trabajan para el Estado, en este caso el Ministerio de Finanzas, hicieron su trabajo y no miraron bien, no cuestionaron lo que estaban haciendo. Y él dice que es importante demostrar, sensibilizar incluso a las personas que trabajan para el Estado para que, el fin de la exhibición era mostrar cómo es de pequeño cómo es de pequeña la distancia entre yo cumplo con mi trabajo y yo estoy cometiendo un delito, ¿no? Estoy robando a alguien o estoy haciendo mi trabajo. Y él dice que mostrar cómo era de frágil o cómo era de peligrosa el trabajo que hacía la gente, es importante que lo sepamos o que lo veamos todos hoy también, que este riesgo lo corremos continuamente. Kann ich das so sagen? El proyecto de la Biblioteca de las Generaciones es un proyecto artístico de una artista que se llama Sigrid Sigurdsson, y este proyecto va 105 años. ¿Wann hat es angefangen? 2000. Desde el año 2000 hasta el año 2105. Y la idea es coleccionar historias de individuos, grupos o iniciativas que tienen que ver algo con Frankfurt, para así crear una historia conformada de varias pequeñas historias de Frankfurt. Los individuos o en estas cajas hay no solo papeles, fotografías, fotos, imágenes, varias cosas. Dice Angela, importante también, la promesa de hacer esta entrevista contigo es que tal vez podamos llegar así a contactar a las personas, todos los emigrantes que salieron de Alemania, que están en países tal vez como Argentina o Uruguay. Genau, und zwar Verfolgte wie auch Täter. No solo personas que fueron perseguidas, sino también los actores, digamos, los nacionalsocialistas que huyeron a... ¿Qué fue de ellos? ¿Hubo juicios? Estos responsables de estos trabajos financieros, ¿tuvieron pena? ¿Estuvieron en Nuremberg? ¿Quedaron sueltos? Dice Gottfried Köstler que en Alemania Occidental, porque Alemania Oriental es otro tema, cuenta otra historia, pero en Alemania Occidental no fueron juzgados o perseguidos los nacionalsocialistas de una manera significante. Belangloos. Sí, en los procesos que hubo en Nuremberg, bajo el mando de los aliados, ahí cayeron las grandes cabezas, o ahí fueron ejecutados o juzgados los grandes líderes, pero todas las otras figuras de menor importancia no fueron, como por ejemplo las personas que trabajaban en la oficina del Ministerio de Finanzas, por ejemplo, o policías, no fueron juzgados. Fueron juzgados después. Was war die zweite Gruppe? Menschen, die in Konzentrationslagern sí. gearbeitet. Sí se juzgaron a estas personas que trabajaron en los campos de concentración, por ejemplo, que fueron los cuidanderos en estos campos. A estas personas sí se juzgaron, pero muchas otras no. No existe una base legal, una ley para obligarlos a asumir responsabilidad. Es más un problema moral, dice Gottfried Köstler, con el que trabaja hoy en día es más un problema moral.
dice Gottfried Köstler que no existe hasta hoy una ley que castigue o que, la persona que se inscribió en el partido político de los nacionalsocialistas o que tuvo un trabajo otorgado por los nacionalsocialistas no es un motivo para castigarlo, para hacerle juicio, ¿no? Por eso no existe ese fundamento. Entnazifizierungsverfahren. Zwischen 45 und 48. Sí, los aliados hicieron como un proyecto de Entnazifizierung, quería decir cómo desnazificar, como si desnazificar a la población, a los responsables, pero entonces esta Entnazifizierung consistía en organizar o no, clasificar a los nacionalsocialistas, darle un grado de gravedad tal vez, pero no se juzgaban, solamente se clasificaban. Y en caso de que hubiese alguien que tuviese un alto grado de nazificación, entonces a partir de 1951 fue amnistiado, hubo una amnistía, y a partir de 1951 pudo tranquilamente volver a entrar a ocupar el puesto o ocupar algún puesto sin haber sido juzgado. Okay. Quiero agradecerles en nombre de nuestro programa de Fogón y Fogón esta entrevista muy aclaratoria sobre los distintos aspectos de esta exposición.